Bien, pero preciosa la iniciativa y una maravilla, ¿no? Recién charlábamos con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, al respecto, y son maravillosos los niños, con esa sinceridad. Y por eso vamos a abrir ahora esta columna de salud con otros temas. Y en realidad lo planteábamos al inicio, ¿no? La razón versus el corazón. Cuando ese pensamiento racional, lógico, de alguna manera no coincide con lo sentimental. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo le va? Vos sabés que le había pensado poner a la columna San Valentín versus las normas del tráfico. Bien. ¿Por qué? La anécdota personal, que para ilustrar que no nos esta quiso nota, contar no, a las porque conductoras si no, de este programa. te la gracia. Vos sabés que el día de San Valentín, yo venía manejando por Avenida Italia bastante temprano y una moto venía haciendo zigzag imprudentemente entre los autos, contraviniendo todas las reglas del tránsito y todas las mínimas normas de cuidado personal del motociclista. Uno lo ve bastante seguido. Y de su entorno, ¿no? Pero sí, y arriesgando, por supuesto, todos los otros que veníamos tratando de mantener la distancia, tratando de mantener la velocidad requerida, tratando de cumplir con las reglas. Este motociclista no cumplía ninguna de las reglas y esas reglas no escritas del tránsito uruguayo se llevaba alguna cosa que le iban diciendo los otros, ¿no? Automovilistas, una puteada, vamos a decirlo así. Pero el motociclista seguía inmune su alocada carrera hasta que un semáforo nos detiene a todos. Y el motociclista me queda al lado a mí. Mientras voy bajando el vidrio para decirle lo que todos le venían diciendo. Que no era muy lindo, básicamente. Recordarle las reglas del tránsito al alocado motociclista, el recordatorio, por supuesto, venía con algo más. De repente veo que en una de sus manos tenía arrugado, bastante baqueteado, un ramito de flores. El motociclista me mira, me sonríe y me muestra el ramito y me hace así. Y ahí yo digo, es San Valentín. Automáticamente la puteada se me olvida, le sonrío, le levanto el pulgar y el alocado motociclista y yo nos miramos con complicidad, cambia el semáforo, la pone en una rueda la moto y sale raudamente. Y yo me quedo sorprendido de mí mismo, básicamente. ¿Qué me pasó en ese momento en que hicimos contacto visual con el alocado motociclista? Algo entre nosotros coincidió, el reglamentarismo salvaje que aplicamos en el tránsito uruguayo se me olvidó, las reglas del tránsito se me olvidaron y San Valentín nos unió por un instante. Yo conmovido, ¿no? Con el ramito de flores y la actitud del tipo, digo, en fin, lo cual obliga a la reflexión de hoy, o por lo menos a los dilemas que hay. Mirá, hay un dibujo intentando explicar cómo tenemos conflictos, esto es, en nuestro interior, entre la razón y el corazón. Por eso el título de la columna, San Valentín versus las reglas del tránsito. ¿Y por qué nos cuesta tanto aunar las dos intenciones, digamos? Digamos que este conflicto lo tenemos todos en mayor o menor grado y proviene de nuestra educación. Hablábamos antes de los niños. Los niños todavía no tienen muy bien instaladas las reglas de la razón, las reglas de lo que es correcto, lo que es incorrecto, la oportunidad, cuándo hay que ir a trabajar, cuándo hay que levantarse temprano, cuándo hacer los deberes y cuándo no, y cuándo hago lo que se me ocurra, dejándome llevar por mis impulsos, dejándome llevar por mis instintos. Los impulsos, los instintos se educan, pero se educan tan bien a veces que nos olvidamos de que hay otras fuerzas que nos mueven. Muchas veces los discursos de los medios, por ejemplo, los discursos políticos, son tan racionales que nos olvidamos que hay otras fuerzas que nos mueven y que muchas veces van en contra de lo racional. Uno cree que todo lo hace racionalmente, pero el muchacho de la moto y el ramito arrugado de flores me lo recordó. En ese momento la irracionalidad se adueñó de nosotros. Yo me olvidé de las reglas del tránsito, a él le importaban tres pepinos, por supuesto, pero en ese Capaz que momento... tenía que llegar en tiempo y forma porque tenía
Un espacio muy... Mi fantasía era que si no llegaba a tiempo con el ramito, Claro, era eso. perdía la novia o algo por el estilo. Vaya un saludo para acá, para el amigo del ramito. Oye, capaz que él no se reconoce en esta anécdota. El ramito iba a llegar medio... El ramito estaba ventilado bastante más, ¿no? machucado. Ahora, Álvaro, ¿qué pasa cuando esto lo traspolamos a otras situaciones de la Claro. vida? Acá hablabas del tránsito, bueno, una situación muy particular en el marco de San Valentín y que afortunadamente no tuvo consecuencias graves en el tránsito. Por lo Pero menos hasta cuando donde se da yo vi. en otros aspectos, ¿no? Claro. En vínculos, en situaciones que no nos hacen bien, pero nos mantienen ahí porque entendemos que los sentimientos van por ese lado. ¿Qué pasa? Bueno, lo más frecuente que confundimos es que este conflicto no está en nosotros, sino que es con el otro. El otro no cumple con mis expectativas, el otro no es lo que yo me imagino, el otro yo siento que hago todo bien, pero el otro no hace todo bien, o el otro no hace lo que yo espero. Desde nuestro niño interior, la parte más irracional, la parte emocional, reaccionamos contra el otro, sin a veces recordar que quizás el otro no entienda lo mismo que yo. Nuestra racionalidad, nuestras reglas, lo que aprendimos, no necesariamente nos lleva a relacionarnos mejor con los otros ni a hacer ese contacto afectivo. Un mundo lleno de reglas a veces no es lo que mejor nos hace llevarnos entre nosotros, paradójicamente. Recordemos, instalamos las reglas, instalamos el pensamiento lógico racional mediante la educación, pero no venimos así de fábrica, venimos emocionales, descontrolados, puro sentimiento, pura acción, sin reflexión. De a poco vamos aprendiendo, más o menos, y de acuerdo a las posibilidades de cada uno y a la educación que recibimos, a manejar esa especie de salvaje que llevamos dentro. El psicoanálisis al salvaje le llamaba el ello, la Gestalt le llamaba el perro de abajo, y la parte que controla eso es el superyo en el psicoanálisis. Nosotros a eso le decimos el perro de arriba. Ese conflicto los tenemos todos, muchas veces no lo sabemos y lo proyectamos en el otro y culpamos a los otros de los problemas que tenemos. ¿Cómo se equilibra? Con por lo menos conocer el conflicto, saber que tenemos estas dos fuerzas en pugna, como lo trataba de mostrar el dibujo. Hay una parte nuestra por ahí equilibrada y racional, a veces nos creemos que eso es todo, pero otra parte funciona por impulsos, por afectos, y no tiene nada de racional. Se la lleva puesta la parte racional. Nadie es en esencia pensamiento racional y lógico, ¿no? Sino que tenemos que moldearlo también a lo que sentimos cada uno. Exacto. El conflicto lo tenemos todos y una transacción entre nuestros aspectos más emocionales y lo que aprendemos para controlarnos y para convivir en sociedad que es necesario, esa transacción nos da el equilibrio o la buena relación con nosotros mismos y con los demás. Este es un proceso de aprendizaje, pero el conflicto siempre está allí, esperándonos en alguna esquina. ¿Y qué pautas podemos identificar que nos pueden mostrar que ese conflicto está un poquito desequilibrado de más, ¿no? Esa tensión se nos está yendo para algún lado. Y lo pregunto en esta época que hemos hablado muchas veces, un poco marcada por esa sensación de vacío que tienen las personas, por las distracciones permanentes a las cuales nos sometemos, de horas de trabajo, de pantallas, etcétera. ¿Qué pautas nos puede dar y decir, bueno, el conflicto entre cerebro y corazón lo tengo medio desequilibrado de más? Mira, yo creo que ya es un avance plantear que tenemos un conflicto, porque la idea del ser humano que hoy campea es un ser humano plano que no tiene un conflicto, que es algo así como voy a setear a esta persona, le voy a dar un montón de instrucciones algorítmicas y la persona va a hacer lo que le dicen sus instrucciones y punto. Eso es un disparate de una concepción psicológica, de una concepción del ser humano bastante poco compartible. Esto lo hablamos con respecto a la inteligencia artificial y a las psicoterapias, estas precocidas, en donde arreglar los problemas sería darle una serie de instrucciones a las personas. Che, no va a funcionar porque esa serie de instrucciones va a chocar contra todo lo que somos y que traemos de base, que es nuestros afectos, nuestras sensaciones, nuestros temores, nuestras emociones, nuestra parte salvaje. No es tan sencillo que le doy las instrucciones y funciona. Claro. Es como si el ser humano estuviera vacío y yo simplemente lo lleno de instrucciones.
es un disparate Y ahí entra así nos todo está lo que- yendo. y ahí entra todo lo que decíamos, ¿no? En esencia somos también toda la parte sentimental, amorosa, que no lo puede llenar la inteligencia artificial, ¿no? Las emociones. Por lo menos por ahora, porque se habla de esos chips que se pueden instalar. Sí, yo Pero creo que también muchas veces no tenemos la capacidad de identificar justamente esas emociones. Está de, bueno, un día te sentís mal y no sabes bien por qué, ¿no? Al mismo tiempo que hay que instruir para manejar las emociones, también las emociones nos dan mensajes absolutamente necesarios para nuestra vida. Esto de plantear que las instrucciones pueden con las emociones nos desequilibra tanto como mantenernos salvajes como si no tuviéramos ninguna educación. Recordemos, un proceso educativo demora desde los primeros momentos de la vida hasta más o menos el último año, por lo menos, del liceo. Son 18 o 20 años de trabajo, de educación, de contención, de afecto, de ejemplos, de modelos identificatorios, los padres, los educadores, para educar cosas. No es un algoritmo que te llamo por teléfono y te doy las instrucciones, por favor. Álvaro, muchas gracias. Como siempre nos quedamos pensando, nos quedamos razonando, sintiendo. Todo eso vamos a volcarlo en la reflexión que hacemos diariamente. Vamos a tratar de en San Valentín, que el del año que viene no... No te agarre en con Avenida motos Italia haciendo tengan cuidado. Cerramos por aquí la columna de salud con nuestro psicólogo Álvaro El Curi.